El 3 de enero de 2022, en una tranquila ciudad de Luisiana, Estados Unidos, las autoridades atendieron una llamada de emergencia que, a simple vista, parecía una más. Una mujer de la mediana edad había informado que su hija de 36 años había dejado de respirar. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron al lugar, lo que encontraron dejó una marca imborrable en sus mentes. En la sala principal, sobre un sillón de cuero, yacía el cuerpo de Lacey Helen Fletcher en condiciones que parecían sacadas de una película de terror. Hoy vamos a sumergirnos en este caso, comenzando por el quién era ella y desentrañando poco a poco cómo una persona llena de posibilidades terminó en una tragedia que aún desconcierta al mundo. Para entender quién era Lacey Helen Fletcher, tenemos que retroceder en el tiempo. Lacey nació el 25 de noviembre de 1985 en Slaughter, Luisiana. Fue la hija única de Clay y Sheila Fletcher, una pareja con una vida aparentemente normal. Sheila trabajaba como secretaria de la policía y la corte local, y Clay era miembro de la mesa redonda de la guerra civil de Baton Rouge. Lacey fue descrita por quienes la conocieron como una niña brillante, alegre y dulce. Sus vecinos y amigos no podían evitar notar lo especial que era. Lacey era una de esas personas que iluminaban cualquier lugar al que iba. Siempre sonreía y parecía tener una energía contagiosa. Era imposible no quererla. Durante su infancia y adolescencia, Lacey asistió a la Brownsville Babs Academy, donde incluso formó parte del equipo de voleibol femenino, destacándose como una niña con mucho potencial. Era una joven activa y llena de vida, pero poco a poco comenzaron a aparecer ciertos contrastes que llamarían la atención de muchos. Los vecinos notaron que mientras sus compañeras se interesaban en maquillaje, moda, fiesta, nuevas etapas de la vida y muchas cosas más de adolescentes, Lacey seguía fascinada con las películas infantiles, como las de Disney. Esto, aunque inocente, empezó a marcar una diferencia entre ella y sus compañeros. Además, Lacey comenzó a tener dificultades académicas. Sus padres notaron que no lograba seguir el ritmo de su clase y buscando lo mejor para ella, decidieron educarla en casa. Fue entonces cuando un médico le diagnosticó un grado leve de Asperger, un trastorno del espectro autista que afecta principalmente las habilidades sociales. Con el tiempo, Lacey perdió el contacto con el mundo exterior y en 2006 dejó de ser vista fuera de su hogar. Sus padres justificaban su ausencia diciendo que estaba bien en casa y los vecinos, aunque preocupados, no indagaron más. En 2006, Lacey fue vista por última vez por alguien fuera de su familia, pues un vecino llamado Robert Blaze recordó haberla visto levantando unas pesas en el patio de su casa. Es así como después del 2006, Lacey desapareció del ojo público. Los vecinos preguntaban por ella, pero aún así sus padres siempre daban respuestas evasivas. Robert Blaze incluso le preguntó a Clay Fletcher por Lacey, pero la respuesta fue breve y evasiva. Ella está bien, todavía está aquí. Confiando en sus palabras, Robert no indagó más. No podía imaginar que, mientras tanto, Lacey estaba viviendo un verdadero infierno. Y es así como volvemos al 3 de enero de 2022. Sheila Fletcher, la madre de Lacey, hizo una llamada al 911 informando que su hija de 36 años había dejado de respirar. Cuando los oficiales llegaron, lo primero que notaron fue un olor insoportable que invadía toda la casa. Al entrar en la sala principal, encontraron el cuerpo de Lacey en un estado inimaginable, pues Lacey estaba sentada en un sillón de cuero, con las piernas cruzadas. Su cuerpo había estado tanto tiempo ahí que literalmente se había fusionado con el material del sillón. Las autoridades encontraron el cuerpo semienterrado hasta los hombros en un agujero que su propio peso había formado en el sofá. Pesaba tan solo 43 kilos, sufría desnutrición severa, tenía úlceras tan graves que llegaban hasta el hueso y su cuerpo estaba cubierto de materia fecal, orina y larvas. Los reportes médicos señalaron que Lacey había muerto por sepsis, desnutrición crónica, inanición aguda e infecciones graves. Las fotografías del caso eran tan impactantes que causaron indignación entre las autoridades, pues estudios después revelarían que Lacey había permanecido en esa posición durante al menos 12 años. Pero ¿cómo es que pudo pasar tanto tiempo así? Pues resulta que a medida que pasaron los años, Lacey, con 24 años, desarrolló el síndrome de enclaustramiento, una condición neurológica que paraliza casi por completo el cuerpo, aunque la persona permanece consciente. En otras palabras, Lacey estaba atrapada en su propio cuerpo, incapaz de moverse, pero completamente consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. A partir del 2010, sus padres buscaron consejo médico,
pero nunca la llevaron a un hospital. Sheila y Clay Fletcher justificaron su falta de acción alegando que Lacey decidía quedarse en el sofá y que no podían obligarla a recibir atención médica. Además, declararon que no estaban en casa al momento de su muerte porque estaban de viaje. Sus padres, en lugar de buscar ayuda médica, decidieron abandonarla en ese sillón. No la alimentaban adecuadamente, ni limpiaban sus heridas y tampoco la movieron en más de una década. Sheila afirmó que ocasionalmente limpiaba las heridas y ampollas de Lacey, pero no hizo nada más. ¿Pero por qué? Esa es una pregunta que aún no tiene respuestas. En mayo de 2022, las autoridades acusaron a Clay y Sheila Fletcher de homicidio en segundo grado por negligencia médica grave, y aunque fueron arrestados, salieron bajo fianza tras pagar $300,000 cada uno. Un juez desestimó el cargo, pero en junio de 2023, un gran jurado los acusó nuevamente y esta vez de asesinato. Las imágenes presentadas en el juicio eran tan impactantes que incluso hubo médicos de guardia por si alguien resultaba afectado tras verlas. Y el 6 de febrero de 2024, Sheila y Clay Fletcher aceptaron un acuerdo para reducir el cargo a homicidio involuntario, evitando así una posible condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía buscaba la pena máxima de 40 años de prisión para lograr una cadena perpetua, pero finalmente, el 20 de marzo de 2024, ambos fueron sentenciados a 20 años de prisión. Esta historia es realmente impactante y un recordatorio de cómo el aislamiento y la indiferencia pueden destruir una vida. Lacey merecía mucho más que el destino que le dieron sus padres. Un caso bastante triste y difícil de creer, pero bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que te hayas informado lo suficiente y aprendido algo sobre este trágico suceso. Suscríbete si quieres ver más contenido como este y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.